Bueno, vamos al lío. A ver, si pensamos en un gigante de la logística, de la exportación, lo primero que se nos viene a la cabeza son seguramente puertos marítimos gigantescos, ¿verdad? Pero, ¿y si uno de los pesos pesados de toda América Latina no tuviera ni un solo kilómetro de costa? Pues sí, hoy vamos a analizar el increíble caso de Guanajuato. Esa es, sin duda, la pregunta del millón. ¿Cómo lo han hecho? Porque a primera vista parece imposible, ¿no? Un estado justo en el centro de México, lejísimos del mar, y sin embargo es un referente logístico a nivel mundial. Bueno, pues vamos a desgranar la respuesta, que es una historia fascinante de pura estrategia e infraestructura. Aquí se ve la paradoja perfectamente. Por un lado, el reto, el punto de partida. Cero costa, nada de litoral. Y por otro, la realidad económica. Guanajuato es uno de los mayores exportadores de todo México, un auténtico motor económico, sobre todo gracias a los gigantes del sector del automóvil. Consiguieron darle la vuelta a la tortilla y convertir lo que parecía una desventaja brutal en su principal ventaja competitiva. Vamos a ver cómo lo consiguieron. Vale, pues todo empieza por la base, por los cimientos. Y en Guanajuato, esos cimientos están hechos de asfalto. Lo primero que hicieron no fue lamentarse por no tener un puerto, sino construir una de las redes de carreteras más modernas y, sobre todo, más densas de todo México. Esa es la piedra angular sobre la que se construye todo el sistema. Y ojo, porque no es una red de carreteras puesta al azar. Cada autopista tiene una misión súper estratégica. Tenemos la carretera 45, que es como la columna vertebral que recorre el estado de norte a sur, conectando todos los polos industriales. Luego está la autopista Ciudad de México, que es la arteria principal que conecta con el mayor mercado del país. Y las otras dos, pues son las vías de escape, las salidas al mundo. Una directa a la frontera con Texas y la otra al puerto clave del Pacífico, Manzanillo. O sea, es una red diseñada al milímetro para ser eficiente. Pero claro, las carreteras están muy bien para ciertas cosas, pero ¿y la carga pesada de verdad? Si las autopistas son las arterias, el sistema necesitaba una espina dorsal mucho más fuerte. Y aquí es donde entra en juego el ferrocarril. Pensemos en coches enteros, componentes industriales enormes, productos agrícolas a granel. Para mover todo eso hacía falta algo mucho más potente. Y esa solución, claro, va sobre raíles. Y atención, porque este es un punto absolutamente crucial. Hay una línea de tren en particular, la de KCSM, que funciona en la práctica como el cordón umbilical de Guanajuato con el resto del planeta. ¿Por qué? Porque conecta el corazón industrial del estado directamente con el puerto de Lázaro Cárdenas. Y ese es el puerto perfecto, la puerta de entrada y salida para todo el comercio con Asia y la costa oeste de Estados Unidos. Es su salida al mar, pero sobre vías de tren. Muy bien, tenemos carreteras de primera y trenes estratégicos. Son piezas fundamentales, desde luego. Pero ahora viene la verdadera joya de la corona. La innovación que lo cambia absolutamente todo. La genialidad de la estrategia de Guanajuato. La pieza que resuelve el puzzle de una vez por todas. ¿Y qué es exactamente un puerto interior? Pues imaginemos algo muy sencillo. Es como si hubieran cogido un puerto marítimo, con sus grúas, sus aduanas, todo, y lo hubieran plantado en mitad de la tierra. Es básicamente una aduana en toda regla, donde se hace todo el papeleo de importación y exportación, pero a cientos de kilómetros del mar. La magia, claro, está en que está conectado directamente a los puertos de verdad por esas líneas de tren dedicadas. Y ojo, que no estamos hablando de un proyecto cualquiera, ni mucho menos. El puerto interior de Guanajuato, que está en Silao, no es solo uno más, es que es el más grande y el más avanzado de toda América Latina. Esto nos da una idea de la escala de la ambición que había detrás de este plan, una auténtica pasada. Vale, ¿y cómo funciona esto en la práctica? Es bastante genial, la verdad. Imaginemos un contenedor que llega desde China al puerto de Lázaro Cárdenas. Lo normal sería que se quedara allí días, atascado en la aduana. Pues no. Aquí se sube directamente a un tren que va sin paradas hasta Guanajuato. Una vez en el puerto interior, se hacen todos los trámites y en cuestión de horas ya está en la línea de montaje de la fábrica. Y para exportar, lo mismo, pero al revés. Se saltan todos los atascos y los cuellos de botella de la costa. El ahorro en tiempo y dinero es brutal. Perfecto. Ya tenemos las piezas sobre la mesa. Carreteras de primera, trenes eficientes y este puerto interior que es una auténtica revolución. Ahora toca ver cómo encaja todo, cómo estas piezas se unen para funcionar como una máquina perfectamente engrasada. Y nos falta una pieza todavía, la que va por el aire. Y aquí hay otra clave del éxito. No se trata solo de tener buenas infraestructuras, sino de la especialización. Cada ciudad juega en una posición, como en un equipo de fútbol. Silao es el centro del campo, el corazón donde todo pasa, el puerto, el aeropuerto. Luego León es el gran distribuidor. Irapuato se encarga del tema agroindustrial, que es potentísimo, y Celaya es ese nudo de comunicaciones clave que conecta este y oeste. Juntas son sencillamente un equipo logístico imparable. Y uno podría preguntarse, ¿por qué semejante inversión en logística? ¿Por qué todo este esfuerzo?
Pues la respuesta está aquí. La manufactura es casi un 40% de toda la economía del Estado. Es una barbaridad. Y la mayor parte de eso es la industria del automóvil. Toda esta red de carreteras, trenes y puertos no se construyó por casualidad, se construyó para dar servicio a esta potentísima base industrial. Es la herramienta para que ese motor económico funcione a toda máquina. Y aquí está la última pieza que nos faltaba para completar el puzzle: el transporte aéreo. El Aeropuerto Internacional del Bajío, que está también en Silao, no es un aeropuerto cualquiera. Tiene una pista tan grande que puede recibir a los aviones de carga más bestias del mundo, como los 747. Y esto es fundamental. Pensemos en una pieza de un coche o de un avión que se necesita para ayer. Para esos envíos súper urgentes y de altísimo valor, el avión es la única opción. Entonces, si juntamos todos estos ingredientes que hemos ido viendo, ¿qué obtenemos? Pues podemos resumirlo todo en lo que podríamos llamar la fórmula Guanajuato, la receta secreta, por así decirlo, que explica cómo han conseguido esta transformación tan espectacular. Y aquí la tenemos. La receta es, primero, coger una ventaja que ya tenían, su ubicación justo en el centro. Segundo, añadirle una red de carreteras y trenes de altísima calidad. Tercero, meterle la innovación que lo cambia todo, que es el puerto interior y el aeropuerto de carga. Y por último, el ingrediente secreto, el toque maestro, que todo esté perfectamente integrado, que la mercancía fluya sin problemas de un camión a un tren o a un avión. Esa es la clave. La verdad es que esta frase lo resume a la perfección. La gran lección que nos deja Guanajuato es que la geografía ya no manda como antes. Ser competitivo hoy en día no va de tener una costa, va de ser el más listo y el más rápido conectando los diferentes medios de transporte. Y terminamos con una pregunta para reflexionar. Ahora que todo el mundo habla de nearshoring, de acercar la producción y de tener cadenas de suministro que no se rompan a la primera de cambio, el modelo de Guanajuato es más actual que nunca. Esta idea de construir un puerto justo donde hace falta y no donde te obliga la geografía es potentísima. Así que la pregunta que queda flotando es: ¿quién será el próximo en copiar este modelo? ¿Qué otras regiones del mundo aprenderán la lección?